Gloria a Dios. Dios le bendiga. Es una honra para nosotros, para mi esposo y para mí estar aquí en medio de ustedes. Agradezco a los pastores de la casa por la invitación. Nos honran al considerarnos para traer palabra a su gente, a la iglesia. Con todo respeto y amor estamos aquí. Saludamos a los líderes. Dios bendiga el liderazgo de esta casa, los ministros de esta casa, los que sirven con amor en este lugar. Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios primeramente y a ustedes. Hoy esta casa existe porque en la mente de Dios ya estaba escrito. Amén. Usted es parte de un modelo en este lugar que Dios ha establecido y usted es más que bendecido por ser hijo de esta casa. Hay una unción preciosa en este lugar, hay un respaldo de Dios. Dios bendiga esta casa. Qué hermoso volver después de ¿cuántos años? Como 6 años. 6 años. 6 años aproximadamente, y ver que ha crecido. Pastores, les felicito por el trabajo que están haciendo. Solo Dios y ustedes saben el esfuerzo, las batallas, las luchas, las guerras, las vicisitudes, pero el Señor está con ustedes. Hay un respaldo de Dios absoluto en este lugar. Hay un respaldo de Dios absoluto en este lugar. Indiscutible, Dios está aquí. Gracias por la invitación. Hoy traje algunos ejemplares de mi libro, Mujer, levántate, eres excepcional. Traje algunos ejemplares para los que quieran adquirirlo al final del servicio o mañana, en el servicio que estaremos en la mañana. Se acerca a mi persona y puede adquirirlo. Es un material inspirado por el Espíritu Santo. Sé que será de bendición para el que lo pueda adquirir. Si tiene algún familiar, alguna mujer que esté pasando por un problema fuerte de salud matrimonial, de depresión, créalo que este sería un obsequio ideal para fortalecer la vida de cualquier mujer. Amén. Porque cuando Dios nos da algo para el pueblo es para bendición. Trae algunos ejemplares, si alguno está interesado, al final podemos atenderlo. Yo quiero hablar hoy bajo el tema el espíritu de Caleb. Vámonos a Números 14. El espíritu de Caleb. Vámonos a Números 14. Me gozo que esté en la iglesia. Pastores, ¿qué tiempo tengo? Me gusta sujetarme al tiempo de los ministros. Son las 8:15. Ok. Usted sabe que uno con el micrófono en mano es peligroso porque no se acuerda del tiempo y pasa. Y hay que ser prudente y saber qué tiempo tienen los ministros para estar conmigo. ¿Amén? Vámonos al número 14. Vamos a considerar, póngase de pie, vamos a considerar del verso 20 en adelante. Mi esposo y yo estamos trabajando en el estado Miranda, Guarenas, estamos trabajando en Valencia, estado Carabobo, y también estamos acá en Tinaquillo, sirviendo al Señor, haciendo un trabajo apostólico de capacitación de líderes, formando gente, porque los días son malos, Cristo viene, el tiempo se acorta y necesitamos empoderar con la palabra gente del reino para alcanzar las almas de Dios. Amén. Aleluya. Vamos, Números 14, verso 20. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios a la letra. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión.
bendecimos tu palabra, que es poderosa, que es grande, Señor. Gracias, Padre amado, por el privilegio de estar en tu casa, por el privilegio, Dios mío, de hablar tu palabra, de oír tu palabra, Señor, por la honra de estar entre los hermanos, entre los santos. Padre, te doy gracias. Espíritu Santo, tus ángeles, Señor, conmigo en esta noche, rompiendo cadenas, Señor, liberando, fortaleciendo, estableciendo, en el nombre poderoso de Jesús, porque, Señor, tú has prometido que estarías con nosotros todos los días hasta el fin, y creemos que hoy estás en este lugar. Tus ángeles por el norte, sur, este y oeste, cubriéndonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse y denle un aplauso a la presencia de Dios. Quiero hablar, como les dije, bajo el tema el espíritu de Caleb. Mañana estará ministrando mi esposo un tema de formación. Gracias por estar atento. Quisiera que todos estuviéramos atentos a la palabra, moverse lo menos que usted pueda, por favor. Vamos a oír lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Amén. Hablamos de Caleb, del espíritu de Caleb. Usted sabe que Caleb fue un hombre que estuvo 40 años en Egipto como esclavo. Caleb vivió lo que vivió todo el pueblo de Israel. Caleb fue un hombre que padeció lo que es estar atado, lo que es estar limitado, lo que es ser esclavo. Él tuvo la experiencia de saber lo que era la esclavitud y el estar sometido a alguien más que no fuera su Dios. Aunque estaba en el espíritu con Dios, físicamente y humanamente estaba siendo atado, era esclavo en Egipto. Caleb sale con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasa por
de su descendencia también verá mi gloria, dijo el Señor sobre Caleb. Cuando nosotros caminamos en el cuerpo de Cristo, lo peor que nos puede pasar es dudar del Dios de Israel. Pastora, pero yo no dudo cuando tenemos acciones contrarias a lo que Dios me está pidiendo que hagamos, estamos dudando. Cuando nosotros dejamos de hacer la obra, cuando nosotros dejamos de cumplir el ministerio, estamos dudando. Estamos diciendo a Dios, no vale la pena tanto esfuerzo, no vale la pena siempre yo soy el que lo hago, yo soy el que hago todo. Cuando tenemos ese actitud, estamos dudando de lo que Dios tiene para nosotros. El espíritu de Caleb cree por encima del desierto. Amén. No solamente los 10 príncipes estaban en el desierto, Caleb estaba en el desierto, pero el desierto no le cegó la mente, el desierto no le limitó la mente. No se trata de lo que estás viviendo hoy, se trata de lo que estás pensando hoy. Te lo voy a volver a repetir. No se trata de lo difícil que puedas estar viviendo hoy, se trata de lo que estás pensando, porque cuando Dios habla del espíritu de Caleb, está hablando de la mente de Caleb, está hablando del pensamiento más profundo de Caleb. Y dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos, conozco las intenciones de los corazones, hasta lo más íntimo lo conozco, y aunque por fuera pueda mostrar una cosa, por dentro Dios sabe lo que yo estoy sintiendo. Y quiero decirte, iglesia del Señor, que tú atraes lo que verdaderamente estás sintiendo, que Dios hace lo que verdaderamente estamos creyendo. Por eso Caleb pudo pisar la tierra prometida, porque dentro de él sabía que el Dios que lo había llamado era todopoderoso. Yo no sé si tú tienes algún milagro en tu vida que agradecerle a Dios. Yo no sé si desde que Dios te llamó tú has visto algo grande de Dios. Yo he visto de Dios cosas grandes. Por eso te puedo decir, sigue adelante, confía que lo que Dios te prometió te lo va a entregar. Que tu espíritu sea como el de Caleb, que le creas a Dios, aunque estás en el desierto, aunque hoy te falten las fuerzas. Este tiempo se necesitan hombres y mujeres como Caleb. Se necesitan hombres y mujeres como Caleb. Si hay un tiempo donde hay que creer, es ahora. Si hay un tiempo donde hay que recordar las promesas de Dios, es ahora. Si hay un tiempo donde debemos avanzar, es ahora. Este es el tiempo de avanzar y de creerle a Dios, porque el mundo está gritando que Cristo viene, que los tiempos se acortan, guerras y rumores de guerra. No podemos ser indiferentes, tenemos que recargarnos con el espíritu de Caleb. Pastora, pero ¿cómo es eso? Impresionante. Cuando los príncipes hablaron contrario, dice Caleb, cuando Caleb se levantó, dice que hizo callar al pueblo. A veces como líderes tenemos que hacer callar al pueblo. Cuando el pueblo se queja, cuando el pueblo habla contrario, tenemos que levantarnos con el espíritu de Caleb y decir, subamos y tomemos posesión de nuestra tierra, porque más podremos nosotros que los que están contra nosotros. La iglesia está revestida de un poder sobrenatural, y los que tienen el espíritu de Caleb saben que no hay gigante que no se pueda derribar,
en el capítulo 14 y dice: si Jehová se agradare de nosotros, ¿cuántos creen que Jehová está agradado de esta casa? Puedo volver a preguntarlo: ¿cuántos creen que Jehová está agradado de esta casa? ¿Cuántos creen que Jehová está agradado de esta casa? Porque lo que falte por enderezar, pastores, lo que Dios ha empezado de liderazgo lo va a terminar, porque ciertamente hay líderes que le han hecho sentir dolor, tristeza y angustia, pero Dios terminará el trabajo en ellos. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Yo vengo para decirte: no salgas de tu casa, no te vayas de tu casa, no te muevas de tu casa, porque aquí serás formado y aquí serás enviado a lo que Dios tiene para tu vida. Acompáñame aquí un poco con el teclado. Acompáñame solo el teclado, suave. Si Jehová se agradare de nosotros, ¿usted no cree que Dios esté agradado? Si Dios no estuviera agradado, las estacas no se hubiesen extendido. Si Dios no tuviese regado su unción, no estuviera en este lugar. Y lo que estamos moviéndonos en el espíritu de Caleb, decimos: Él nos llevará a esta tierra y nos entregará lo que es nuestro. Y nos va a entregar una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice los que tienen el espíritu de Caleb: no seas rebelde, no temas al pueblo, al enemigo, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Los que tienen el espíritu de Caleb saben, porque saben que Dios está con nosotros. Pastora, pero estoy pasando un proceso de salud. Dios está contigo. Pastora, pero mis hijos están rebeldes. Dios está contigo. Pastora, pero mi matrimonio, Dios está contigo. Dios te lo dijo y Dios lo cumplirá. Hoy Dios te trajo para decirte que tu fe
siquiera quería venir. Y Dios es tan insistente, tan misericordioso y tan bueno que así sea arrastrado te trajo a este lugar. El Espíritu Santo dice, pastores, pastora, el Espíritu Santo dice, no permitiré que de los príncipes de esta casa, si aunque sea la mayoría, retroceda a lo que yo quiero hacer. Trabajen con los que manejan el espíritu de Caleb. Y dice el Señor, pastores, siento decir esto por el Espíritu, no tengan temor de remover, de quitar y de poner, porque mi Espíritu está con ustedes y yo los guío al trabajo de esta casa. Porque dice el Señor, Moisés era Moisés y el liderazgo era el liderazgo. Dice el Espíritu Santo, para que haya orden en una casa, tiene que caminarla bajo la directriz de Moisés. Gloria a Dios. Porque Moisés es el que vacía ese ADN para formar esos espíritus correctos en el liderazgo. Cuando se forman los espíritus correctos en los liderazgos a través del sacerdocio, es imposible que fracase la visión de una casa. Gloria a Dios. Porque hay una sola mente y un solo pensamiento. Cuando el pueblo de Israel quiso levantarse contra Moisés, quiso hacer contrario a la visión, Dios siempre se levantaba y respaldaba a Moisés. Dios siempre se levantaba y respaldaba a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Cuando Dios establece un liderazgo, Dios lo respalda. Dios no deja solo al que llama, Dios respalda al que llama, porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios, porque las almas son de Dios, son para Él. Aleluya. El espíritu de Caleb, había un desierto, vaya conmigo, no se mueva tanto, había un desierto, había miedo, había sequedad, había limitaciones de todo tipo, pero cuando un hombre está convencido, aunque vea lo que vea a su alrededor, sigue diciendo, me comeré como pan todo lo que se levante contra mí, dice Dios. Derribaré bajo el poder y la unción del Espíritu Santo lo que se levante contra mí, dice Dios. Porque cuando se tiene el espíritu de Caleb, hay una convicción de quién te llamó. Si tú vienes a la iglesia un domingo sí y un domingo no, si tú así asistes a la iglesia cada 15 días o te alegas un mes, tú no has entendido al Dios que te llamó. Y Dios te trajo hoy para decirte, afirma tus pasos, porque grandes cosas quiero hacer contigo. Y necesito que te recargues, que sueltes lo que tengas que soltar, suelta lo que te está dando, suelta lo que te está deteniendo, suelta lo que te está paralizando y camina, avanza en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Los que tienen el espíritu de Caleb empujan hacia adelante. Los que tienen el espíritu de Caleb tienen una pasión por dentro de tal magnitud que no detienen la obra por nada ni por nadie. Los que tienen el espíritu de Caleb saben que lo que Dios prometió se tiene que cumplir. Porque es que hay un diseño que tiene que cumplirse antes de la venida del Señor. Y es triste caminar 80, 60, 50 años con Cristo y no ver la promesa cumplida. Yo no sé cuántos años tienes en el Señor y qué promesa no has visto, pero yo estoy convencida que no es por causa de Dios, es por causa de tu fe. Es por causa de lo que crees y de lo que estás pensando. Cuando Dios da testimonio, oye, esto es poderoso. ¿Usted sabe lo que significa que Dios dé testimonio de uno? ¿Usted sabe lo que significa que tú vayas caminando y Dios le diga a alguien que esté por ahí va un hijo mío con mi espíritu, que camina conmigo, se levanta conmigo, se muestra conmigo, me cree, me ama, me sigue?
no, ya yo no oro más por este hombre. Y cuando llegas a la casa, tu hijo llega habiendo consumido droga, o tu hija llega después de haberse prostituido, o tu esposo llega después de estar con la amante, y tú llegas a tu casa y en la iglesia hablaste en lengua y en la iglesia danzaste, y llegas a la casa y tu hijo te dice tengo hambre, y tú abres la nevera y no hay nada. Ahí es donde Dios te está mirando para ver si respondes como Caleb o si respondes como los otros. Pero cuando tú respondes como Caleb, Dios se levanta y dice entrégale lo que ella necesita, porque en ella había un espíritu diferente. Para los hijos de esta casa, los pastores no somos perfectos y nosotros también tenemos lucha, porque lo que pasa a veces es que creemos que porque somos los pastores y los líderes no tenemos lucha, no nos enfermamos, somos los superhombres, las supermujeres. No, somos hombres y mujeres igual que tú. La diferencia es que caminamos como caminó Caleb. ¿Cómo estás caminando tú? No se trata de que no tenga prueba, se trata de que le creo al que me llamó, y aunque venga lo que venga, yo digo Jesús está en mi barca, y si Jesús está en mi barca, que se llene del agua que se tenga que llenar. En cualquier momento Él va a despertar y va a decirle a la tormenta cállate, enmudece, porque mi hijo va a cruzar al otro lado. Yo no sé si tú entendiste. Tener el espíritu de Caleb para tú formar una generación. ¿Dónde están los jóvenes de esta casa? Levántame las manos los de 24 años para abajo. Me sacaron de la boca. 24 para abajo, sí, porque decimos jóvenes y tenemos más de 50 y levantamos la mano. Ese es el espíritu de Caleb. ¿Dónde están los pequeños? De 24 para abajo. Para poder, óigame, para poder levantar una generación que le crea a Dios por lo que viene a la tierra. Yo no sé cuántos años crees tú que vas a seguir viviendo. Yo no sé cuántos años me queden. Pero si el Señor no viene de aquí a unos 50 años, esta tierra vivirá una depravación moral como nunca antes. Y la única forma de que tus hijos se mantengan firmes es que tú vacías en ellos el espíritu de Caleb. La única forma de que tus hijos caminen y puedan vencer lo que ha de venir para la tierra es que tengan este espíritu. Por eso no te puedes permitir dudar de Dios. Dile al que está a tu lado, no dudes de Dios. Dile, no dudes de Dios. Díselo. Velo con cara sospechoso, como que ha murmurado de lo que Dios ha dicho. Y dile, no dudes de Dios. Díselo, no dudes de Dios. Ahora, ¿por qué quiere Dios que tengamos un espíritu diferente? ¿Por qué quiere Dios que creamos? Usted no necesita pensar negativo para rodearse de gente negativa. Donde usted va hay gente quejándose, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Donde vamos hay quejas, ¿sí o no? Amén. Eso es gratis. Eso usted lo consigue donde quiera. Usted no necesita orar, no necesita hacer nada. Todo eso lo consigue donde usted va. La queja. Pero si usted se sostiene, porque hay un detalle del cristiano. Es maravillosa la unción, hablar en lenguas, danzar, pero más poderosa es la convicción de quién es Dios. Más poderosa es la convicción, porque cuando te venga la prueba, ni la danza ni las lenguas te van a dar respuesta, sino tu convicción, lo que está en tu espíritu es lo que va a responder. Por eso es bueno gozarse en la presencia de Dios. Yo lo hago, pero hay que caminar con convicción. Pastora, ¿cómo camino con convicción? Conociendo
conociendo al Dios que me llamó, conociendo al Eterno que me llamó, conociendo al que dice la Biblia que es el Todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Cuando yo lo conozco, mi espíritu se transforma, mi pensamiento se transforma. Porque te repito, si en la mañana piensas positivo, pero el resto del día piensas negativo, tu promesa no se va a activar. Tienes que pelear la batalla durante todo el día. Por eso Dios te llama a recargarte, para que tu mente esté activa. Cuando te venga el dardo del enemigo, tú puedas contrarrestarlo con la palabra de Dios y decirle al diablo: cállate, mentiroso, mi Dios proveerá, mi Dios sanará, mi Dios restaurará. Tú tienes que soltar la palabra. No puedes quedarte callado cuando un espíritu contrario quiere apagar lo que Dios te prometió. Ahora, ¿para qué quiere Dios que nos recarguemos? ¿Para qué quiere Dios que tengamos este espíritu? ¿Para qué quiere Dios? Iglesia, viene un mover de Dios sobrenatural. Viene un avivamiento en Venezuela, donde hombres y mujeres recorrerán los continentes de esta tierra llevando el avivamiento de Dios. Quiero decirte que aunque tú no lo sepas, hay gente que está viniendo de otros países para beber del agua que hay en Venezuela. Es que tú no lo crees. Por eso si tuvieras el espíritu de Caleb, tú dijeras: por supuesto, Venezuela es tierra que fluye leche y miel. Pastora, pero lo que estamos viviendo es tierra que fluye leche y miel. Pastora, pero lo que estamos viviendo, la iglesia no depende del mundo externo, la iglesia depende de Dios. El mover de Dios no lo detiene ninguna situación actual, sea la que sea. Dios se mueve como quiere, cuando quiere, y usa a quien Él quiere para mostrar su gloria. Hace mucho, el papá de mi sobrino, que está en España, él es apóstol, estuvo en España visitando unas iglesias, y en España algunas congregaciones que invitaban se quedaban sorprendidos y decían: tú eres un apóstol de Venezuela y vienes aquí como está tu nación, y vienes aquí a nosotros a darnos como está tu nación. En otras palabras, como queriéndole decir: es que de aquí tenemos que ir a darles de beber. Pero como Él tiene un espíritu como el de Caleb, dice: no se trata de dónde estoy, se trata de con quién yo estoy. No se trata de lo que te falta ahorita material, se trata de quién está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aunque un ejército se levante, la iglesia de Venezuela no la muerde, no la mata a nadie. Esta iglesia prosperará y nosotros seremos conocidos como gente con un espíritu diferente. Y visitando las iglesias se sorprendieron y le abrieron tanto la agenda por lo que Dios hacía a través de él. La gloria es de Dios. Y la sorpresa era de cómo puedes, veme tú que estás pasando un desierto. Se preguntaban en las iglesias: ¿cómo puedes venir con ese gozo? ¿Cómo puedes venir con esa unción? ¿Cómo puedes venir con esa fe? Viniendo de donde viene. Ahí es donde Dios muestra su gloria. Porque Venezuela será conocida es por la gloria de Dios, no por la gloria de los hombres. Los hombres son nada delante de Dios. Dios es el que merece gloria. Y los que tienen el espíritu de Caleb, ahora sí les voy a hablar a los que tienen más de 40 y 50. Los que tienen el espíritu de Caleb no se detienen en la edad. Caleb le dijo a Josué: tengo la misma fuerza de hace 40 años. Hoy tengo 85, pero tengo fuerza. Josué, no te equivoques. Dame mi tierra, porque conquistaré lo que Dios me dijo y derribaré mis enemigos. Eso hace un hombre con
Sí, pastor, lo haremos. ¿Qué más falta? Aquí estoy. Yo pongo mi grano de arena, yo aporto, yo hago. ¿Por qué? Porque tienes un espíritu diferente como líder. Y los que están en el liderazgo, que tienen un espíritu diferente, son los que Dios promociona. Y tú de repente ves que el día de mañana tienen una empresa nueva, tienen un contrato nuevo, se le abren las puertas, Dios lo bendice, Dios le entrega propiedades. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu. Tiene un espíritu. Cuando Dios habla del espíritu de Caleb, está hablando de la forma en que Caleb piensa. Usted no se ha dado cuenta. ¿Cuándo se han dado cuenta aquí que hay gente que tiene años en el Señor y no avanza de donde está? ¿Cuándo conocen gente aquí? No, aquí no es nada, en Guarena. Nada, eso pasa en Guarena, aquí no. Gente que tiene 5, 10, 15, 20 años y el mismo desierto, la misma sequía, el mismo problema en la casa. ¿Qué pasa? No se trata del Dios que tiene poder, se trata de lo que estás pensando y de lo que está en tu espíritu, que no está agradando a Dios, porque dice la Biblia que sin fe es imposible. Si yo no agrado con mi fe, yo lo desagrado con mi duda. Tener 5, 10, 15 años, mire, gloria a Dios por danzar y hablar en lengua, pero hay cosas mayores. El ver a Dios depende de cómo yo estoy pensando. Si yo vengo hoy a recargarme y estoy oyendo esta palabra, pero mañana el diablo usa una boca para decirme: tú no sirves, tú no puedes, no se te dio ese trabajo, no se te dio, se te fue la mujer, se te fue el marido, se te fueron los hijos, y tú saliste de aquí recargado, pero pareciera que esa recarga no llegó ni al 10%, porque con el primer dardo del enemigo te consumió la carga. Una persona con el espíritu diferente le llega a su hija que viene de estar con el hombre casado, y la mamá que tiene el espíritu diferente le dice: mi predicadora, mi mujer de guerra, ¿cómo está? ¿Y tu hija? Yo, predicadora. Sí, mi predicadora. O llega el marido pasado de trago y usted le dice: mi sacerdote, mi hombre de ejemplo, mi hombre. Y el hombre dirá: bueno, pero esta se volvió loca. No, tienes un espíritu diferente, estás proclamando lo que tus ojos no ven. Bienaventurados los que creen y no han visto, bienaventurados los que creen y no han visto, bienaventurados los que creen y no han visto. Para creer sin ver tienes que estar recargado. Para creer sin ver tienes que tener un espíritu. Tienes que tener un espíritu. Y cuando hablamos de espíritu es con E pequeña. Es el espíritu del hombre. Dice el proverbista que nadie conoce el pensamiento del hombre sino él mismo. Y así como es el pensamiento del hombre, así es él. Ahora, Dios, ¿qué te está diciendo? Como tú piensas, tú atraes. Ahora, ¿qué estás atrayendo? Revisa tu mente. ¿Qué se te acerca? Revisa lo que piensas. ¿Qué te está pasando? Revisa lo que estás creyendo. No se trata del Dios que no tiene poder, se trata de lo que yo estoy creyendo, de lo que yo estoy pensando. Por eso Dios nos manda hoy: quiero que tu espíritu sea diferente a los que están en este sector. Para que puedas ganarte este sector para Cristo, tu espíritu tiene que ser un espíritu como el de Caleb, que crea que ya la tierra está conquistada, que crea que este espacio es pequeño para la gente que necesita a Cristo, que crea que este espacio es el comienzo, que crea que Dios puede hacer milagros, que crea que Dios puede hacer esta carretera, echar piso a esta carretera, cambiar este territorio. Hace años
espíritu diferente quedarán en el desierto. Mas los que crean, dice el Señor, los que crean verán mi gloria y conquistarán, dice el Espíritu Santo. Viene un mover del Espíritu a este lugar. Viene un mover del Espíritu para Venezuela. Dios está empeñado con Venezuela. Venezuela. La iglesia en Venezuela han tratado de cambiarla, han tratado de venderla, de disfrazarla, de desaparecerla, pero el Espíritu Santo no lo ha permitido. El Espíritu Santo tiene un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal, y con ese remanente el Espíritu de Dios va a trabajar en este territorio, y Dios va a levantar, y a los pastores que están aquí, Dios te va a rodear de hombres y mujeres con el espíritu de Caleb. Los pastores que están aquí han venido batallando con un liderazgo que se le hace oposición a la visión, y Dios está diciendo: voy a levantarte un liderazgo lleno de mi espíritu, recargado con mi fuerza, con mi fe, con mi gloria. Y veo por el Espíritu, pastores, gente que ha llegado nueva. Dios me dice: hay gente que ha llegado nueva, que se ha convertido a Dios, y dice el Señor: vienen recargados, vienen con ánimo, vienen deseando ver mi gloria, vienen deseando, vienen con ese primer amor. Trabajen con ellos, dice el Señor. Usted se imagina la tristeza de Caleb de ver a los príncipes de Israel decir: ¿por qué Dios nos trajo hasta aquí? Era mejor morir en Egipto, en el desierto. Levantemos un líder y volvamos a Egipto. La tristeza de un pastor es ver un liderazgo con un espíritu que no sea el espíritu de Caleb. Ver un liderazgo que no se amalgame, que no crea. Pero Dios nos reúne en actividades como esta para decir: yo sigo queriendo trabajar contigo. Y el Espíritu me está diciendo que en esta casa hay líderes que han soltado, dice el Señor, pero hoy están aquí. Y Dios me está diciendo: retoma lo que yo te he dado, retoma lo que yo te he dado, retoma. Aquí hay gente que tiene que ponerse al servicio de los pastores. Pastores, aquí estoy. Dios te va a recargar para que te pongas a la orden. Aquí hay gente que tiene que ponerse a la orden de los pastores. Los pastores están aquí para llenarte, para hacerte entender lo grande que es Dios, pero tú tienes que pensar con un espíritu diferente. Cuando el Espíritu Santo desciende, no desciende sobre cualquier espíritu. Hay que creerle. Cuando llega el Espíritu Santo, una cosa es recibir a Cristo, otra cosa es ser bautizado en el Espíritu, y otra cosa es ser lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu tenemos que buscarla a diario, constante. Lo que usted está recibiendo hoy, lo bendice hoy. Usted mañana tiene que venir. ¿Cuánto viene mañana? Usted mañana tiene que venir a recargarse para mañana. Por eso es que a Dios se le busca todos los días. Dios no es un amante, Dios es esposo. A esa amante la busca de vez en cuando, pero a la esposa la tiene
esposo. Me reúno con mi amiga a hablar de mi esposo. No, pero es que él es flojo. No, pero es que no sirve. No, pero es que no me maltrata. No, pero es que mi esposo es esto. No, pero mi esposa es aquello. ¿Estoy honrando yo a mi esposo? ¿Qué va a pensar la amiga, el amigo de lo que está oyendo de mi boca de mi esposo? Así pasa con Dios. Nos reunimos con la amiga, con el amigo, la hermana, el hermano de la iglesia y le decimos: no, esto me voy a morir, esto no sirve, esto no funciona. No, tengo escasez, esta situación, no puedo más, estoy en esto, estoy en aquello. ¿Qué va a pensar esa persona del Dios al que te ve congregarte en la iglesia, pero hablando con otro espíritu? Estoy honrando a Dios. Si mi esposa se enterara de que su esposa, la mujer con la que vive, habla mal de él, ¿cómo se sentiría? ¿Le agradaría? ¿Le agradaría? ¿Cómo se sentiría tus hijos si saben que te fuiste a la vecina a decir: ese hijo mío no sirve para nada, ese hijo mío es flojo, esa no sirve? ¿Cómo se sentiría tu hijo? ¿Cómo crees tú que se siente Dios cuando te viene el momento difícil y en vez de decir: Señor, yo sé que tú estás conmigo, esto que está sucediendo tú me vas a dar la salida porque tú eres Dios? ¿Cómo se siente Dios? Mi siervo me está creyendo en el desierto, mi siervo me está creyendo en la necesidad, veo en él un espíritu diferente, entrégale la victoria. Todo a nuestro alrededor conspira contra la fe. Te lo voy a repetir, líder que estás aquí. Todo lo que tienes a tu alrededor, tu casa, aún inclusive en algunos casos tu familia, todo lo que tienes conspira en contra de la fe, para que tú no creas lo que debes creer para poder tener tu milagro. Todo alrededor conspira para que creamos que Dios abandonó Venezuela. Todo lo que vemos conspira para pensar que Dios se olvidó de Venezuela. Pero Dios hace estas reuniones para decirnos: yo estoy en este territorio, amo Venezuela, Venezuela es mía, me pertenece, esta tierra tengo planes con ella y estoy buscando los Caleb en Venezuela. Dios está buscando los espíritus diferentes. Iglesia, una persona con un espíritu diferente, con un espíritu como Caleb, ama, respeta, pastores. Una persona con un espíritu de Caleb respeta. Cuando usted tiene gente a su alrededor y observa y respeto, es otro espíritu. Porque Caleb nunca se levantó contra Moisés. Los que manejan el espíritu de Caleb y de Josué no se levantan nunca como el líder, están allí. Hacen el papel de los que levantan las manos cuando el pastor o los pastores están débiles o están en un momento difícil. Porque aún los pastores necesitamos recargarnos de Dios, venir a su presencia y recargarnos. Pero cuando los pastores, yo se lo digo a mi esposo en ese sentido es un poco más paciente que yo. Pero yo digo, si están trabajando conmigo, si sabe que Dios me respalda, si ves la gloria de Dios en la casa, si sabe que la unción está sobre mí y me haces oposición, ¿cómo voy a trabajar contigo si me haces oposición? Tienes un espíritu contrario. Hay que trabajar con la gente que tenga un espíritu de Caleb. Y para tener esos espíritus en el liderazgo hay que formarlos. Y lo forma la cabeza, la autoridad del lugar. Y Dios quiere, para cerrar, ¿por qué Dios quiere, pastora, que yo tenga un espíritu diferente? Porque Dios quiere llenar. Dios me llevó a Joel. ¿Puede verlo allí? A Joel, capítulo 3. El espíritu de Caleb, un espíritu diferente. ¿Cuántos tienen? Levanta tu mano por fe.
de Caleb que le cree a mi líder. Yo tengo el espíritu de Caleb que obedece a mi líder. Yo tengo el espíritu de Caleb que conquista y que va a ir a la batalla con mi líder. En Joel capítulo 3, verso 9, 10 y luego el 14, Dios me dice: proclama guerra, despertar a los valientes. ¿Quiénes son esos valientes? A ver si está aprendiendo algo hoy. ¿Quiénes son esos valientes? Los que tienen ¿qué? ¿Quiénes son los valientes? Los que tienen un espíritu diferente. Si te llevas eso hoy, es suficiente. De creer que tienes que caminar por un espíritu, creerle a Dios sus promesas y confiar. Y dice el profeta: proclamad guerra, despierten los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Gloria a Dios. Dios está llamando a los hombres y mujeres a ponerse al frente de la batalla. Aleluya. Dice: despiértate tú que duermes, que alumbrará Cristo. Debemos despertar. No venga solamente, yo quiero decirle a los hijos de esta casa, no venga solamente a congregarte, no venga solamente a disfrutar de la bendición del servicio. Pelea la batalla de fe de esta casa. Aquí hay líderes que tienen que reconciliarse con sus pastores. Aquí hay líderes que tienen que reconciliarse con sus pastores y que tienen que caminar de aquí en adelante con un espíritu diferente. Porque Dios te trajo a este congreso para que te recargues. Porque lo que viene es demasiado grande. No te quedes por fuera de la gloria postrera de esta casa. Te lo voy a volver a decir: no te quedes por fuera de la gloria postrera de esta casa. No te quedes por fuera de la gloria postrera de esta casa. Retoma tu cargo, retoma tu lugar. Levántate, despiértate. Despierta el guerrero que está en ti. El profeta dice: despierten los valientes, acérquense a la casa. Hay canta Boruco, acérquense. Vengan, hombres de guerra, que los necesitamos para tomar este territorio. Y el verso 10 dice: forjad espada de vuestros asadores, lanza de vuestras hoces. Diga el débil, diga el débil, diga el débil. ¿Qué te está diciendo Dios? Si estás aquí con un espíritu negativo, sal hoy con un espíritu diferente, creyéndole a Dios todo lo que está prometiendo. Hay una versión que dice: conviertan en espada sus herramientas para sembrar, y él lanza las herramientas que usa para podar. Que el miedoso diga: soy valiente. Amén. Aleluya. Conviertan sus espadas en espadas, sus herramientas para sembrar. Oye lo que te quiere decir Dios, y voy terminando con esto. Él dice: convierte en espada la herramienta que tienes para sembrar. Lo que tú recibes en esta casa, las enseñanzas, las capacitaciones, son para que los saques allá afuera contra lo que tienes que batallar. Convertir en espada lo que aprendes en la casa. Hoy, óyeme, tú que estás aquí, convierte en espada lo que aprendes en esta casa. Te lo voy a repetir con un espíritu diferente. Convierte en espada lo que aprendes en esta casa. Si aprendes en esta casa con guerra, aprendes con material de primera, no salgas allá afuera con cualquier cosa, saca la espada. Y dice: y convierte en lanza las herramientas que usa para podar. La presencia del Espíritu Santo que tú sientes aquí, en la danza, el hablar en lengua, el llorar, tienes que convertirlo allá afuera en lanza. Tu boca tiene que salir palabras como saeta, como flechas pulidas, para convertir
si tú no le predicas? ¿Y cómo creerás si no le testificas con tu vida? Por eso recargarte es para que salgas con un espíritu diferente y digas allá afuera: Señor, voy a predicar tu palabra y voy a lanzar en el nombre de Jesús. En el verso 14 dice el profeta: pastores, oigan esto, cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Cristo viene, no sueltes el arado. Cristo viene, falta poco para la recompensa. Cristo viene, falta poco para la promesa. Cristo viene. Aquí hay gente que está desanimada porque su familia no se ha convertido. El Señor te dice: sal hoy de aquí con un espíritu diferente y profetiza lo que tú quieres ver. Deja de maltratar, de pelear y de discutir. Profetiza, profetízale a los huesos secos y esos huesos vivirán. Profetízale a tu esposo, a tus hijos, y ellos vivirán. Pero tienes que salir con un espíritu diferente. Ponte de pies en esta noche. El espíritu de Caleb